2006. Ya han pasado 6 años desde la última película de Misión Imposible. La entrega anterior, dirigida por John Woo, dejó mucho que desear para muchos, y en la posteridad ha sido calificada como la oveja negra de la saga, algo de lo cual hablé en mi video anterior sobre Misión Imposible 2. Si Tom Cruise y Paula Wagner querían revivir la saga en ese momento, tenían que aprender de sus errores y buscar la manera de cambiar la fórmula. Hacer una película que recuperara ese toque de suspenso y adrenalina que hacía falta, a la vez que ser una buena película de acción que estuviera a la par con los nuevos tiempos. Estamos hablando de un año en el que se estaban estrenando películas como la secuela de Piratas del Caribe, X-Men 3, El Código Da Vinci, Superman Returns y por supuesto Casino Royale, la película donde Daniel Craig debutó como el nuevo James Bond. ¿Cómo la franquicia de Misión Imposible podría mantenerse relevante en tiempos de grandes secuelas y reinicios de franquicias de renombre? Queridos agentes, mi nombre es Mr. Andy Flick y aquí les traigo mi reseña de Misión Imposible 3. Similar a la anterior entrega, los productores Paula Wagner y Tom Cruise entendieron que sería una buena idea mantener la tradición de buscar a un director diferente para cada nueva película, para que cada cineasta pudiera ofrecer su propia visión y estilo, buscando que cada nueva entrega se sienta fresca y así evitar caer en el estancamiento. En esta ocasión, la dirección del proyecto cayó en manos de J.J. Abrams. Tal vez hoy día muchos lo conozcan por películas como Super 8, el reboot de Star Trek en el 2009, Star Trek Into Darkness, así como también por Star Wars The Force Awakens y la basofia diarreica conocida como The Rise of Skywalker. Pero lo cierto es que mucho antes de ser conocido como el títere de Kathleen Kennedy que ayudó a destruir la saga de Star Wars, J.J. Abrams ya era una persona de renombre en el mundo del entretenimiento, específicamente en el mundo de la televisión. Fue creador, guionista y productor ejecutivo de grandes éxitos televisivos como Felicity, Alias y Lost. Hasta ese punto, Abrams no había tocado el cine, por lo que su gran debut como director para la pantalla grande fue nada más y nada menos que con Misión Imposible 3. J.J. Abrams fue una elección interesante para dirigir Misión Imposible, pues hoy día es un cineasta que se ha hecho famoso por una técnica muy particular que él utiliza para contar sus historias, que él mismo bautizó como The Mystery Box, en español, la caja de los misterios. Este método consiste en presentar una caja cerrada. La audiencia no sabe lo que hay dentro, pero Abrams tampoco revela cuál es su contenido. Al contrario, en lugar de dar pistas, lo que hace es sembrar más preguntas, para que el público especule qué hay en la caja. Con esta técnica para contar historias, Abrams busca generar intriga e inquietudes, las cuales hacen que la imaginación de la audiencia vuele. Una intriga que Abrams utiliza para mantener al público a la expectativa y que por lo tanto la historia sea más cautivadora. En cierta forma, la intención primaria con este método es presentar la idea de que especular sobre el contenido de una caja siempre será más interesante que mostrar qué hay en la caja, porque no hay nada más poderoso que la imaginación. Esta es una técnica que puede funcionar para cualquier tipo de historia, sobre todo en aquellas que busquen sembrar algún tipo de misterio, historias que inviten a teorizar o que simplemente busquen generar intriga. Por supuesto, la caja misteriosa es un método que también ha sido duramente criticado con el paso de los años, pues muchas películas y series de J.J. Abrams pecan de sembrar demasiadas preguntas en la mente de la audiencia, y en lugar de prometer respuestas, lo que hace es dejar más preguntas, lo cual puede llegar a cansar. Cuando haces esto, puedes cometer el error de dejar a la audiencia insatisfecha o con una experiencia incompleta, pues por más emocionante y divertidos que sean los misterios,
misterios, eventualmente la audiencia quiere respuestas. También se puede incurrir en el error de elevar demasiado las expectativas, al punto que cuando por fin se revela el secreto detrás del misterio, la respuesta puede ser poco satisfactoria o simplemente absurda, que fue básicamente lo que le pasó con las últimas películas de Star Wars. Ahora bien, en teoría, la caja de los misterios no deja de ser un método interesante para contar una historia, sobre todo si hablamos de un drama detectivesco, o en este caso, un thriller de espionaje, donde por la misma naturaleza del género imperan los secretos, las conspiraciones, las grandes revelaciones y los giros de trama, como es el caso de Misión Imposible. En ese sentido, J.J. Abrams fue una opción que le vino como anillo al dedo a la saga, en un tiempo en que a estas películas les urgía un cambio. La respuesta a si Abrams fue una buena opción para dirigir la tercera película la tenemos inmediatamente en los primeros 3 minutos de la película. Esta escena es simplemente maravillosa. No tenemos ningún contexto previo para saber qué diablos está pasando, pero la escena nos da todo lo que necesitamos para que la película nos enganche inmediatamente. Para empezar, tenemos la presentación. La cinematografía es mucho más oscura, tétrica y sucia a lo que estamos acostumbrados. Tenemos a Ethan Hunt, un hombre que en la película anterior fue presentado como el espía perfecto e invencible, esta vez atado a una silla, viéndose en una situación que escapa a su control. De entrada conocemos a quién será el antagonista, Owen Davian, interpretado por el brillante Philip Seymour Hoffman. Owen está armado y le pregunta a Ethan por un objeto llamado la pata de conejo. Automáticamente empiezan a surgir preguntas. ¿Qué es la pata de conejo? ¿Por qué es importante? ¿Qué problema tiene Ethan con este sujeto? ¿Cómo cayó en esta situación en primer lugar? Pero justo cuando pensabas que la escena podía cautivarte lo suficiente, vemos a una mujer. Owen amenaza con matarla si Ethan no le da lo que quiere. ¿Por qué a ella? ¿Quién es esta mujer? ¿Acaso es la esposa de Ethan? ¿Ethan Hunt es ahora un hombre casado? El villano inicia una cuenta regresiva, y por el tono de este sujeto se ve que no está para juegos. Lo más impresionante de esta escena es la transición que sufre Ethan. Al inicio del conteo, Hunt intenta mantener la calma. Trata de razonar con su enemigo e incluso intenta jugar con él, pero sus trucos no funcionan. Owen sigue contando hasta 10. Con cada conteo, la paciencia del hombre se agota, mientras la desesperación de Ethan se eleva. La calma pasa a la rabia, e Ethan empieza a amenazarlo. Sabe que no tiene control de la situación, y se llena de ira. Cuando ve que Owen está a punto de llegar al número 10, Ethan termina de perder la esperanza. Su actitud amenazante pasa a convertirse en súplica. Sabe que está a punto de perderla. Y así, de la manera más fría, Owen termina de contar. No. 10. Damas y caballeros, en tan solo 3 minutos, esta película acaba de destruir Misión Imposible 2. Lo primero que logra es establecer a un antagonista, un villano al que no le tiembla el pulso para conseguir lo que quiere, alguien que está a un paso adelantado del gran Ethan Hunt. Lo segundo que consigue es dejar en claro lo que está en juego. Aquí no tenemos otra simple historia de un espía que debe cumplir una misión. Ahora sabemos que esta misión tiene una connotación personal para el protagonista, lo cual eleva la tensión todavía más. Pero lo tercero y más importante es que esta película toma al personaje de Ethan Hunt y lo convierte nuevamente en un ser humano vulnerable. Más que un agente que trabaja para la IMF, es un hombre que tiene algo que perder. Así es como abres una maldita película y destruyes cualquier prejuicio concedido por la entrega anterior. Esto fue simplemente brillante. Pasados los créditos, damos un salto al pasado y a partir de aquí empieza la travesía para ver todos los eventos que llevaron a esa escena introductoria. Esto podría parecer un truco barato para cualquier otra película o serie de televisión, el mostrarnos una escena del clímax o del final del episodio para luego dar un salto al pasado
pasado y así mantener el interés de la audiencia. Esta no es una técnica nueva, pero en este caso de verdad funciona, no por el concepto, sino por la ejecución y lo que esto implica para la saga. Muchos entendemos que a partir de Ghost Protocol fue que la saga encontró su verdadera identidad, y en gran medida estoy de acuerdo, pero debo admitir que gran parte de la transformación que tuvieron las películas posteriores fue gracias a lo que J.J. Abrams consiguió con Misión Imposible 3. El resto de la película se desarrolla como una clásica aventura de Misión Imposible. Tenemos la asignación de la misión, la conformación de un equipo, la elaboración de planes de infiltración y extradición, la ejecución de esos planes, los momentos de tensión en los que los personajes se ven obligados a improvisar. Regresan los gadgets, con tecnología bastante inventiva, pero con cierta credibilidad. Por primera vez tenemos un vistazo de cómo se fabrican las máscaras, que son insignia de la franquicia. Regresan las persecuciones, los conflictos de intereses, las revelaciones y las traiciones. Como cinta tradicional de aventura y espionaje, Misión Imposible 3 lo tiene todo. Pero lo más importante es que la película recupera algo que se había perdido en Misión Imposible 2, y eso es el suspenso y la urgencia. Y ahí es donde entra la manera en la que los personajes son presentados e interactúan en esta historia. Hablemos del elefante de la habitación, Ethan Hunt. En el video anterior expliqué hasta el cansancio por qué el personaje básicamente fue arruinado en la segunda película. Ahora bien, en esta tercera parte optan por una dirección poco convencional, incluso para una historia de Misión Imposible, que es mostrar al hombre detrás del agente. Aprecio mucho que la película se tome su tiempo para mostrar quién es Ethan cuando no está inmerso en el mundo del espionaje. Me encantan los detalles con los que juega la película. Por ejemplo, tratándose de un agente entrenado para desenvolverse en cualquier tipo de situación, naturalmente es un sujeto más capacitado, con una perspectiva de vida más emocionante y con un mayor nivel de cultura que el ciudadano promedio. Y esto, naturalmente, lo hace un hombre más interesante y atractivo para las amigas de su esposa Julia, quienes matarían por encontrar un hombre así. También está el detalle de que, a pesar de ser un agente retirado, no puede evitar usar algunas de sus habilidades y experiencias, como la capacidad de leerle los labios a las personas, aun cuando no puede escucharlas. Una habilidad que al personaje le sería de utilidad más adelante en la película. Vemos a un Ethan verdaderamente feliz, enamorado y agradecido de la vida. No se los voy a negar, estas escenas de verdad me tocan. Son conmovedoras y me hacen sentir una empatía extrema por Ethan y por Julia. Un sentimiento amargo sabiendo el mal que les espera. De verdad es muy efectivo, pues esto ayuda a incrementar el suspenso cuando vemos a Ethan pasar de ser un agente que cumple con una misión a ser un hombre desesperado que hará todo lo que esté a su alcance para salvar a su esposa. Por otro lado, tenemos a Julia, la esposa de Ethan. Es una mujer increíblemente encantadora y tan pronto la conoces ya te cae bien el personaje. Esto es importante porque la película necesita que simpaticemos con Julia, una herramienta efectiva para que de verdad sintamos la urgencia por salvarla cuando ella corre peligro. Pero más que ser el típico arquetipo de la damisela secuestrada, el guión juega con la idea de lo que implica estar casado con un hombre cuyo pasado es un misterio. De manera muy sutil tenemos esos pequeños instantes en los que Julia siente que claramente Ethan le está ocultando algo. No entiende lo que pudiera ser. Lo último que se imagina es que su esposo era un agente de una fuerza especial de la que nadie ha escuchado. Pero a pesar de esto, Julia confía plenamente en él y sabe que sus intenciones son puras. Puede que Julia no pase de ser la chica que secuestran y que debe ser salvada, pero al menos el guión hace un trabajo decente presentando al personaje de forma tal que nos importe. Claro, ojalá pueda decir lo mismo de los demás personajes secundarios. Misión Imposible 3 mejora muchas cosas de su antecesora, pero sigue pecando en un apartado que considero que es crucial para esta saga. Me refiero al equipo de la IMF.
Uno de los factores más interesantes de la serie original era precisamente la dinámica entre los miembros del equipo. Sí, puede que no pasaran a ser menos estereotipos, el inteligente, el fortachón, la buena moza, la mente maestra, etc. Pero aún así, cada uno cumplía su función, de manera tal que todos se sienten importantes. Un problema constante que ha tenido esta saga desde la primera película hasta la tercera es que la aventura no gira en torno al equipo, sino que el único protagonista relevante es Ethan Hunt. De hecho, pudieras perfectamente cambiarle el nombre a la saga de Misión Imposible a las aventuras de Ethan Hunt y otros y no habría ninguna diferencia. Aquí la química de Ethan con Luther es maravillosa. De hecho, la relación entre estos dos ha sido el punto fuerte que se ha mantenido consistente en toda la franquicia, incluso en Misión Imposible 2. Pero aquí agregan a los personajes de Zen y Declan, interpretados por Maggie Q y Jonathan Rhys Meyers. ¿Cuál de los dos más olvidables? De hecho, tuve que buscarlos en la página de IMDb para recordar los nombres de sus personajes, porque siempre se me olvidan. No tienen ninguna personalidad, solo son dos sujetos que hacen su trabajo y ya. No sientes que cada uno tenga una habilidad especial que lo haga un miembro valioso del equipo, y tan pronto desaparecen de la pantalla y vuelven a enfocarse en Ethan, olvidas que alguna vez existieron. Claro, muchos podrán alegar que esto va de la mano con el ego de Tom Cruise, quien no solamente es la estrella, sino que también es el productor de estas películas. Literalmente esta es su franquicia y puede hacer lo que quiera con ella. Por fortuna, este pecado es algo que se corrige en la cuarta película, Ghost Protocol, pero de nuevo es algo de lo cual hablaremos en el próximo video. Ahora bien, puede que los personajes secundarios continúen siendo el punto flojo para esta película, pero después de humanizar al personaje de Ethan, el segundo mejor apartado que logra esta cinta es sin duda el antagonista, Owen Davian. En mi video donde explico por qué el personaje de Kang el Conquistador es un pésimo villano, hay una parte donde desgloso los diferentes arquetipos que considero que hacen que un villano sea formidable. Pero algo que quiero resaltar en esta ocasión es que a veces no necesitas que un villano tenga la motivación más compleja o el origen más inventivo para que sea interesante. A veces basta con que el antagonista sea un auténtico hijo de perra y que represente un verdadero dolor de cabeza para el protagonista. Owen Davian es sin duda el villano más fascinante que la saga ha tenido hasta la fecha. Es el ejemplo perfecto de un hombre a quien no le tiembla el pulso para nada. Ese sujeto que cuando piensas que lo tienes acorralado y que llevas la delantera, sigues sintiéndote inquieto por lo calmado que él está. Una señal de que tal vez no eres tú quien tiene el control de la situación. Hay villanos que representan una amenaza física para el héroe, otros que representan una amenaza a nivel intelectual. Sin embargo, Owen Davian no es una amenaza física ni intelectual. Físicamente es un hombre común y corriente. En una pelea cuerpo a cuerpo no duraría ni 2 segundos contra Ethan. Por otro lado, difícilmente pudiéramos decir que Owen es una especie de mente maestra o un genio criminal, por lo que tampoco representa una amenaza a nivel intelectual. Sin embargo, sí es un antagonista que brilla por el escalofriante control que tiene de sus emociones. En ese sentido, pudiéramos decir que es una amenaza a nivel emocional. Puedes tenerlo atado a una silla para interrogarlo, y en lugar de sentirse amenazado, lo que hace es jugar contigo. Puedes intentar quebrarlo, pero en cambio, lo que Owen hará es provocarte para que seas tú el que pierda el control. Un villano como este es perfecto para una película como esta, donde tenemos a un Ethan Hunt más humano y que a nivel emocional es mucho más vulnerable, pues ahora tiene algo que perder. Cuando tienes a un protagonista así, chocando de frente con un sujeto tan frío y cruel como Davian, que sabe jugar con tus emociones para quebrarte, tienes dinamita pura. Y lo grandioso no es solamente la manera en la que el personaje está escrito, porque un personaje así en manos de cualquier otro actor fácilmente pudiera pasar como el típico villano cliché que es malo porque sí. Gran parte de lo que hace que este antagonista sea tan grandioso es la manera en la que Philip Seymour Hoffman lo interpreta. Hoffman
Hammond, que en paz descanse, fue un actor brillante que se transformaba completamente dependiendo de la película. Puedes explorar toda su filmografía y difícilmente encontrarás dos papeles que se parezcan. En una cinta puede ser el alivio cómico que todos aman, mientras que en otra puede ser el hombre más pedante y antipático del mundo. Estamos hablando de un sujeto que estuvo nominado 4 veces a los premios de la Academia, ganando el Oscar a Mejor Actor por su papel en Capote en el 2005. Fue un actor excelente, cuya mayor fortaleza no estaba en los grandes blockbusters ni en las cintas de acción, sino en el cine dramático. Y esa fue la clase de experiencia que el actor trajo a Misión Imposible, convirtiendo a un villano que pudo haber sido cliché en una amenaza seria, creíble y oscura. A pesar de todo esto, la trama con un riesgo más personal y emotivo, un protagonista más humanizado y un villano mejor presentado, la película suele ser criticada por un punto que muchos consideran un fallo, pero que en realidad no lo es. Me refiero a la pata de conejo. Verán, la pata de conejo es algo que Owen quiere, es algo que los personajes buscan sin cesar, es algo de lo cual hablan como si fuera un misterio. En cierta forma, la trama gira en torno a la obtención de la pata de conejo. El único problema es que nunca explican qué es la pata de conejo y por qué es importante. Esto, naturalmente, es J.J. Abrams jugando con su técnica de la caja misteriosa, presentándote un misterio para que especules de qué se trata, pero nunca te dice lo que es. Recuerdo que en su día muchos criticaron duramente esta película por el tema de la pata de conejo, dando a entender que es un fallo de la película que nunca se explique algo que se supone que es importante para la trama. Es como tener a los personajes de Dragon Ball buscando las esferas del dragón y que nunca se explique qué son las esferas del dragón ni para qué sirven. Y yo estoy aquí para decirles que no. La subtrama de la pata de conejo no es un fallo, fue a propósito. Verán, en este caso la pata de conejo es un MacGuffin. Y no hablo del desayuno de McDonald's. El MacGuffin es una expresión muy jocosa que se le acuñe al cineasta Alfred Hitchcock para nombrar un objeto o un dispositivo del guión que le sirve de motivación a los personajes para que la historia se mueva. Un MacGuffin puede ser cualquier cosa, un tesoro que debe ser encontrado, alguna llave que debe ser recuperada o algún arma poderosa que los enemigos quieren. Básicamente es el objeto sobre el cual gira la trama. En palabras del mismo Hitchcock, un MacGuffin es algo que es importante para los personajes, pero que a la audiencia en realidad no le importa. Y tiene razón, muchas veces el objeto que buscan los personajes no es lo importante. Lo que importa es la aventura que se vive a raíz de esta búsqueda. Tarantino juega con este concepto en Pulp Fiction, con el maletín que todos quieren. El contenido del maletín es un misterio, pero sirve de motor para que la trama se mueva. Un ejemplo de un MacGuffin bien ejecutado lo tenemos en El Señor de los Anillos, donde el MacGuffin en cierta forma es al mismo tiempo el antagonista de toda la película, que es el anillo mismo. En Misión Imposible 1, el MacGuffin era la lista Nog, un disco que contenía los nombres e identidades secretas de todos los agentes de la IMF. En Misión Imposible 2, el MacGuffin era el virus Quimera y el antídoto del virus. En Misión Imposible 3, J.J. Abrams decide jugar con este concepto y engañar a la audiencia. De entrada creemos que el MacGuffin es la pata de conejo, esta misteriosa arma biológica de gran poder, pero nunca nos explican exactamente lo que es, solo nos dan teorías. Entonces nosotros como audiencia nos distraemos con esta idea, pensando que el contenido de la pata de conejo es lo importante, cuando en realidad el verdadero MacGuffin no es y nunca fue la pata de conejo. Aquí el verdadero MacGuffin es Julia, la esposa de Ethan Hunt. Al final del día, todo gira en torno a Julia. Ethan duda de si regresar a la vida de agente por Julia. Ethan duda qué tan sensato es contraer matrimonio por la doble vida que lleva. La pérdida del agente Ferris es lo que hace que Ethan despierte y se ponga en alerta por si algo así le pudiera suceder a Julia. Es por Julia que Ethan termina haciendo esos grandes sacrificios, al punto que pone a toda la agencia de la IMF en su contra
contra. Es por Julia que Owen logra quebrar al protagonista, sacando lo peor de sí. El verdadero motor de esta historia no es el objeto misterioso que a nadie le importa lo que es. Aquí el verdadero empuje es la esposa de Ethan, un elemento humano que resulta mucho más emotivo y que a la audiencia sí le importa. Este es el mayor acierto de J.J. Abrams con esta película. En este caso, su caja de los misterios fue pura distracción, y es increíble que a estas alturas muchos no lo hayan pillado todavía. Mientras tanto, si bien es cierto que a nivel narrativo la cinta tiene muchos aciertos, hay otros aspectos en los que la película sigue siendo criticable. Iré directo al grano. Visualmente, Misión Imposible 3 es horrenda. La cinematografía de esta cinta está a cargo de Daniel Mindel, quien ha trabajado en producciones como Domino y Enemigo Público. La película opta por un estilo visual de colores más cálidos y saturados, una fotografía que luce más sucia y propia de un thriller adrenalínico. En teoría, este estilo visual funciona y encaja con la intención de Misión Imposible 3, que es venderse como una película más oscura y seria que la anterior. Un estilo que recuerda mucho a cintas como Man on Fire de Tony Scott. Pero de nuevo, el problema aquí no es el concepto, sino la ejecución. Hay instantes en los que la dirección de Abrams funciona. La cámara es muy dinámica, sigue a los personajes en todo momento y sabe vender el caos que se desata en las secuencias de acción más intensas. Mención especial a la escena del asalto en el puente, donde la escolta para extraditar a Davian sufre una emboscada. Esta es de lejos la mejor escena de toda la película. El problema es que en muchos otros instantes los movimientos de la cámara son demasiado bruscos y a veces es difícil entender lo que está pasando. En otros instantes la saturación de los colores es tan intensa que puede ser hasta molesto para la vista. Claro, la inconsistencia a nivel visual se compensa con la excelente banda sonora, esta vez a cargo del gran Michael Giacchino. Giacchino es uno de mis compositores favoritos en la actualidad. Escuchando su música se nota la gran influencia que ha tenido de otros grandes músicos, como John Barry y John Williams. Algo que se puede ver en sus trabajos como en Los Increíbles, Up, Star Trek del 2009, la trilogía de Spider-Man de Tom Holland, Speed Racer, The Batman, Jurassic World y muchos más. Aquí la música de Giacchino funciona, se aleja del metal extraño que había presentado Hans Zimmer en Misión Imposible 2 y opta por una música que funciona mejor con un thriller de espionaje y suspenso. Claro, está lejos de ser su mejor trabajo, pero no fue sino hasta Ghost Protocol que de verdad Giacchino liberó todo su potencial. En otros aspectos técnicos, las secuencias de acción están bien logradas, aunque con la excepción de la escena del asalto en el puente, no es que haya muchas secuencias memorables. Se sigue la tradición de tener a Tom Cruise haciendo sus propias escenas de riesgo, en una secuencia bien demandante, como es el momento en el que Ethan tiene que balancearse de un edificio a otro para conseguir la pata de conejo. Es una buena secuencia, pero no es muy memorable que digamos. El hecho de que la escena sea de noche tampoco ayuda, pues dificulta apreciar que fue hecho de forma práctica y que fue hecho a base de efectos visuales por computador. Hay que decirlo, el verdadero fuerte de esta película no son esta clase de secuencias. Su verdadero fuerte está en el suspenso y la tensión, esa sensación de extrema urgencia que tienen los personajes, algo que se había perdido en la entrega anterior, pero que se recupera en esta en una buena nota. Hay que decir las cosas como son. Misión Imposible 3 fue una bengala que representó un buen augurio para los cambios que venían para esta saga. Sin embargo, no fue la película más exitosa a nivel de taquilla, y la aceptación de la crítica y del público fue regular. Claro, la reputación de la saga seguía afectada por lo bajo que dejó el listón la entrega anterior, y aunque esta película representó una mejora, todavía se sentía que la saga no había encontrado su identidad.
Personalmente es una película que aprecio bastante. Tomó al personaje de Ethan Hunt y lo volvió un ser humano. El villano Owen Davian a la fecha sigue siendo uno de los antagonistas más interesantes que la saga ha tenido. La trama te atrapa desde el principio y no te suelta hasta la resolución final, y fue una cinta que dejó las puertas abiertas para subtramas que se desarrollarían más adelante en mejores películas. Sí, concuerdo que Ghost Protocol fue donde finalmente estas películas encontraron su norte, pero también hay que darle crédito a Misión Imposible 3 por ser el verdadero punto de partida hacia algo diferente. Así que, en lo que a mí respecta, Misión Imposible 3, dirigida por J.J. Abrams y protagonizada por Tom Cruise, se gana mi sello de aprobación.